Hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo. Hoy jueves nos vamos a conectar con María Foch de Beca. Ella es artista y lleva el blog Beca vive en Reggio Emilia, Italia. Y estoy esperando a que os conectéis un poquito por aquí todos. Estamos viendo para poder invitar a María Foch y hablar sobre comunicación y creatividad y lo importante que es la comunicación creativa. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Aquí estamos un jueves más, como sabéis, desde EducaFlash. Hola María. Vale, estaba diciendo que voy a invitar a María. No es posible unirse. María, no sé si me escuchas. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal se me escucha? Bien. Quería conectarme con María y ponía que no es posible unirse con María. No sé por qué. Cuando normalmente no he tenido ningún problema, yo le mando la invitación y no entiendo por qué no me puedo unir con María. ¿No te sale una invitación, María? Hola, aquí estoy. Sí, intento mandarte una invitación y transmitir en directo contigo. Dice que María Foch no puede unirse. ¿Tu Instagram está en abierto? Ah, gracias. Buen fichaje para Lera. Muchas gracias. Estaba intentando unirme con María. María está en línea, sí, pero intento enviarle la invitación y me dice que no es posible unirse. Entonces, María, no sé si tienes tu Instagram en abierto o hay algún problema con tu Instagram, porque hasta ahora nunca esto me ha pasado. Siempre que yo mando una invitación a la otra persona, pues es capaz de conectarse conmigo. No sé si tienes alguna fórmula de haberte conectado con otras personas a través de aquí. Sí, María. Estás como espectadora, pero no logro poder tener contigo. Sí, no, tiene que ser a través del móvil, no puede ser a través del ordenador. Tiene que ser a través de una aplicación de Android. Tienes que abrir la aplicación en el móvil. Si estás en el ordenador, no me deja mandarte invitación porque no es compatible el programa. Entonces, no sé si te da tiempo a ir hacia la aplicación del móvil. Tiene que ser desde el teléfono. Claro, no te llega la invitación porque solo la invitación es a través del teléfono. Desde el sistema Android, desde el sistema, digamos, Windows no es compatible. Todo queda en el móvil, ¿vale? Entonces, si no se te da tiempo a unirte por el móvil o quieres que dé unos minutitos y volvemos a conectarnos las dos. Hola, buenas tardes, Patricia. Entonces, estaba explicando un poquito quién eras tú para comentarle a las personas que María Foch vive en Reggio Emilia, en Italia. Ella es artista, está formada en Bellas Artes y forma a profesorados y a docentes y tiene una galería de arte, bueno, como una especie, pequeño espacio de arte para poder dar cabida allí a lo que es la creatividad. Tiene su página Beca, que la podéis visitar también, ORG, y ella ya asesora también a profesorados, a familias, y he tenido la suerte de disfrutar de ella aquí en Vigo en una ocasión que sinceramente lo pasamos con los nervios a 100. Vale, sí. Sí, vale. Ahora sí. Vale, esperando a María Folch. A ver si la logramos. Te he mandado una invitación, correcto. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Genial. Vale. Lo hemos conseguido. Ya hemos No sé qué conseguido. tal estará la luz por aquí, pero Bien.
Yo te veo bastante bien. No sé qué tal la ves a ¿Sí? ella. ¿Qué Hola, tal, ¿qué tal? qué tal el sonido? ¿Cómo se escucha? Sí, voy a quitar el sonido del ordenador porque ahora tengo más pantallas que pantallas. Vale, como los famosos. ¿Has visto? Bueno, tremendo. No sé si se ve bien la imagen, me imagino que sí. La imagen se ve. Estupendo. Yo te veo estupenda, genial, te veo súper favorecida. Estás muy guapa, Bueno, pues María. fíjate. Oye, un gusto estar contigo, con todos vosotros, con todos los que estáis aquí. Y bueno, encantada, la verdad. Muchas gracias por la invitación. El Te gusto es agradezco mío. mucho. Y estaba presentándote un poquito, decías que estabas formada en Bellas Artes, eres licenciada en Bellas Artes, que estás también formada en Pedagogía Waldorf, que ya has terminado tu curso de Pedagogía Waldorf, hablas italiano, Sí. inglés, bueno, has estado en Nueva York y Ujú. nada, que muchas gracias a todos los que nos estéis mandando estos mensajes de aliento, de guapas, de que se nos oye bien, porque a veces que necesitamos en estos momentos un poquitín ahí de sostén en las redes, ¿no? Entonces, preséntate un poquito más. Sí, Estaba contando que tuve la suerte de tenerte aquí en Vigo, que ese momento, pues sinceramente nos quedará como anecdótico porque fue cuando sí, tu maleta se perdió y tuvimos que hacer ahí, vamos, sacar la creatividad en todo su potencial y tirar de, vamos, de la creatividad a tope, ¿no? sí, El ámbito sí. creativo salió adelante para 30 personas y siempre se me quedará en el recuerdo como aquella tarde, noche un poco fatídica, pero que terminó con Sí. un buen final feliz, ¿no? Desde luego, yo creo que fue además un día de gran aprendizaje. Además, dos personas que no se habían conocido todavía en directo, esto son cosas que tienen las redes, ¿no? Nos encontramos en una situación en la que realmente tuvimos que poner mucha creatividad de nuestra parte y realmente yo tengo un gran recuerdo de ese fin de semana, también, aunque sufrimos, ¿no? En este sentido, pero realmente creo que la vida nos puso a prueba y lo superamos. Sí, sí, totalmente. Porque eran 30 personas, nos teníamos que enfrentar a hablar delante de 30 personas sin ningún tipo de material para desarrollar la creatividad. O sea, teníamos que Sí, en ese momento ser nosotras mismas sin pinceles, sin pinceles, totalmente. sin tapas de ningún tipo, ¿no? Bueno, entonces el gusto es mío por tenerte aquí. Podríamos comenzar un poquito para decirme qué es comunicación y creatividad, esta charla con la que vamos a tener lugar hoy. ¿Por qué es importante la comunicación en las comunidades educativas y la creatividad? Ujú. Bueno, comentar un poquito que mi perfil profesional, pues esto, ¿no? Como tú has comentado, pues además de ser licenciada en Bellas Artes, pues tengo varias formaciones en lo que sería crianza natural. Soy una estudiosa, por así decirlo, ¿no? Del ser humano. Tengo un gran interés, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las emociones, con el desarrollo personal. Y esta faceta mía, pues me lleva cada vez más, a medida que voy avanzando en mi vida, en intentar unir ambos aspectos. Entonces, yo me doy cuenta que a medida que voy estudiando en profundidad también muchas pedagogías, como es el caso, por ejemplo, de la pedagogía Waldorf, ¿no? En la que me he especializado, y también todo lo que voy conociendo de Reggio, porque vivo en Reggio Emilia en este momento, ¿no? Eh, muchos de los escritos que, digamos, que nos han llegado de Malaguzzi, ¿no? Realmente el interés por la vida comunitaria y por el diálogo es muy grande. Rudolf Steiner llegó a decir incluso que la mayor de todas las artes es la arte social, es decir, una escuela, por ejemplo, como las escuelas Waldorf, ¿no? Que dan una gran prioridad en su currículum a todas las artes. ¿Cómo decir? Fíjate, su fundador reconoce que no solamente eso es importante, digamos, en una comunidad, sino que lo es el hecho de que tomemos la vida como una obra de arte, en cierto modo. Es decir, que en la socialidad entre las personas, en la socialidad con los niños y con los maestros, podemos desarrollarnos como personas de manera creativa como en ninguna otra disciplina, ¿no? Malaguzzi también ponía un gran énfasis, digamos, en la vida de comunidad, en que fuera, pues, bueno, en las comunidades educativas pues hubiera mucha participación, mucho diálogo, no se establecieran, digamos, las relaciones entre
por ejemplo, padres y maestros, ¿no? Que son quienes son poseedores, digamos, ¿no? De toda la parte pedagógica, pues, bueno, que no se entendiera el saber como algo cerrado, sino que hubiera un flujo de participación y de opiniones, ¿no? Y de creación conjunta, digamos, del proyecto educativo, ¿no? Yo creo que estas visiones nos están confirmando que la comunicación y la creatividad, por fuerza, tienen que ir unidas y tienen que ir de la mano. Totalmente de acuerdo, porque si no, no tendría sentido. Ujú. Sí, y bueno, también pienso que es importante, estamos hablando, por ejemplo, de comunidades y estamos hablando, por ejemplo, de pedagogías que dan mucha importancia a una visión, digamos, única del niño. Se intenta, ¿no? Acompañar cada vez más al niño desde la unicidad de sus características personales, ¿no? Es decir, que estamos diciendo, bueno, pues hay cosas que no se pueden poner, digamos, en el aula de manera universal, que hay que acompañarlas según como sea el niño, pero claro, esto requiere que esta manera de entender, digamos, la creatividad y de entender la pedagogía la hayamos vivido nosotros, los adultos, en primera persona. Esto es importantísimo, es decir, que es muy difícil llevar al aula una experiencia o una manera de entender la pedagogía si nosotros como adultos, que además no hemos sido criados en un contexto así, pues no lo ponemos en marcha o no, al menos no lo hemos experimentado, ¿no? Yo creo que esto es muy importante para llegar a una creatividad comunitaria en una comunidad, incluso para llevar la creatividad, digamos, en el ámbito infantil, es muy, muy importante que sepamos, primero, ser nosotros partícipes, nutrirnos de esta creatividad nosotros también en primera persona, como adultos. Claro, es importante también para que ellos mismos vean esa creatividad. Yo siempre Sí. digo, si tú no puedes trasladar a un niño algo que tú no has experimentado en ti, es decir, Mm, no puedes pretender que él utilice ciertos materiales si tú primero no pasan por tu piel, por tu cuerpo, si primero no los sí. experimentas tú para que entonces entiendas cuando haya todo ese recorrido, en qué parte y en qué proceso está el que tú también hayas vivido en cierto modo, ¿no? Exacto. Sí, y luego además, claro, también se habla mucho de educación emocional, ¿no? Si se lleva, por ejemplo, un trabajo artístico sin haber trabajado el tema de las emociones de manera profunda, por así decirlo, corremos el riesgo de estar más preocupados por el resultado artístico que por el proceso personal que está viviendo el niño o el adulto, en el caso de quien trabaje, digamos, con adultos, que también es válido este concepto, ¿no? Si se lleva, por otro lado, lo emocional sin una visión artística, es decir, sin aceptar que cada persona es distinta, como dice Daniel Goleman, pues todas las personas tienen fortalezas y debilidades, ¿no? Y hay que ser conocedores, no tenemos que intentar seguir un patrón. Entonces esto lo hemos de tener muy claro, porque sin esto vamos a llevar la educación emocional también de un modo mental, ¿no? Vamos a comprender un solo modo, por ejemplo, de concebir la rabia, un solo modo de entender y de vivir la tristeza. Por eso también hace falta una mirada creativa en todo lo que tiene que ver con las emociones, si realmente reconocemos la individualidad de cada persona. Claro. Entonces podríamos decir que tenemos que diferenciar entre la que es la creatividad del adulto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la creatividad del adulto y la creatividad del niño? En cierto modo también. Mm. Sí, sí, realmente hay dos tipos de creatividad. Es decir, hay una creatividad comunitaria, como hemos dicho, ¿no? Pienso que es importante tener en cuenta el cuidado de la vida, digamos, de una comunidad educativa. Pero ¿qué ocurre? Que si no tenemos en cuenta el trabajo, digamos, que puede hacer la persona de manera individual, no podemos partir de ahí. Pero del mismo modo, en una comunidad educativa hay que diferenciar las diferentes etapas de la creatividad. Para eso, digamos, tendríamos que profundizar mucho, en realidad muchísimo, ¿no?, en las diferentes etapas del ser humano. Es decir, porque si en un equipo educativo hablamos, por ejemplo, de adultos, ¿de acuerdo? Incluso de adultos. Tenemos pues una persona que lleva 20 años trabajando a lo mejor en la profesión y ha tenido una determinada biografía además. Otra persona pues que tiene otra edad y ha tenido otra experiencia. Pues van a ver una misma situación de una manera distinta, porque, digamos, están en un momento biográfico distinto. Esta diferencia, que ocurre también con los adultos, ¿no?,
ocurre todavía más cuando comparamos el adulto y el niño. El niño, especialmente el niño, tiene unas etapas de crecimiento muy claras en las que no podemos decir que es un adulto pequeñito, es simplemente un ser con unas características y un nivel de conciencia muy distinto. Por ejemplo, ya solamente mirando el desarrollo, digamos, del cerebro. Es muy distinto el cerebro de un niño del de un adulto, con lo cual las habilidades que tiene son distintas. Eso se puede llevar perfectamente al ámbito creativo y se puede llevar al ámbito de las emociones. Las emociones que experimenta el niño cuando es pequeño, pues son mucho más sencillas, son mucho más simplificadas. Bueno, iremos viendo un poco a lo largo, digamos, de esta charla estos aspectos, pero desde luego es muy importante separar la creatividad del adulto de la del niño, no solamente por la etapa evolutiva, sino también porque podemos llegar a confundirlas, estas dos creatividades. Si cuando yo llevo a un aula un material, resulta que yo no lo he probado antes, resulta que ese momento en el que yo traigo algo artístico lo considero mi momento creativo, corremos el peligro un poco de intentar quitarle, digamos, el protagonismo al niño. Si yo estoy en mí, no estoy en la escucha de lo que está ocurriendo en ese momento. No estoy al servicio del niño, es decir, me estoy divirtiendo yo, ¿no? Esto es muy importante. No solamente tenemos que saber de qué es capaz el niño, sino que también tenemos que intentar promover que los adultos encuentren momentos para cuidar de su creatividad fuera del aula, en realidad. Y eso beneficiará al trabajo que se realice en el aula, no solamente porque se conocerán los materiales y las propuestas, pues mucho mejor. También por eso, pero también porque hay cosas que tienen que ver con la edad adulta y hay cosas que tienen que ver con la edad infantil. No podemos robarles los descubrimientos propios de la infancia, porque a veces un poco estamos intentando ir demasiado deprisa, trayendo contenidos a los niños que intentamos a veces simplificar, pero en realidad los estamos desvirtuando completamente. Es decir, que pienso que en ocasiones si nos adecuamos a lo que es normal, digamos, traer a los niños, ¿no? Cuando son pequeños, tendría que haber un componente, entre comillas, de aburrimiento, es decir, para un adulto. En el sentido de que el adulto esas cosas ya las ha hecho, ya las ha descubierto. Pues claro que no es emocionante descubrir cómo se encajan pues dos cubos apilables o un juguete dentro de otro. Pero eso es lo que está descubriendo el niño en ese momento. Entonces, comprender la maravilla de lo que está ocurriendo en la etapa infantil convertirá el acompañamiento de la creatividad, más que en una diversión para nosotros, lo convertirá más bien en una especie de meditación, en una especie de mindfulness en el que disfrutaremos de lo que está haciendo el niño y también le podremos sostener emocionalmente en sus descubrimientos, compartiremos su alegría del descubrimiento, pero permitiremos que el niño descubra por sí mismo, ¿no? Digamos, el mundo que nosotros, pues bueno, tendremos en realidad que redescubrir gracias a él, en cierto modo, que es distinto, ¿no? Sí, sí, totalmente diferente. Me parece todo esto muy interesante que estás diciendo y bueno, también en cierto modo tendremos a poner muchas expectativas en lo que va a hacer y los resultados que va a tener. Es decir, si llevo este material con esto y con esto y con esto, yo ya ideológicamente me estoy montando una película de que va a ser fantástico, maravilloso, de que esto va a funcionar genial, de que bien se lo van a pasar y a lo mejor esa mañana o en ese momento pues no se han dado las circunstancias para que tenga eso que yo me monté en mi película mental, ¿no? Y lo que se ha dado será maravilloso también para ellos. Y a lo mejor otro día vuelvo a probar ese material y esa conjunción de elementos y se vuelve a dar otra situación totalmente diferente y mucho más enriquecedora. Pero tenemos que poner expectativas muy altas en ciertos materiales y en ciertos momentos. Y como la programación va a ser genial y tiene que salir genial y muchas veces pues sabemos que son súper impredecibles. Sí. Un momento, Aida, voy a conectar el teléfono porque se está quedando sin batería. Como no tenía previsto usarlo, voy a conectarlo con la batería, ¿vale? Un segundo. Perdonad. Vale.
Seguramente que entre los oyentes hay familias y escuelas, se habla mucho de cultivar la creatividad del niño, de por un lado, y de la importancia de la educación emocional por otro lado. Entonces, le voy a lanzar la pregunta a María y le voy a preguntar si cree que se debe trabajar en qué términos generales podemos recorrer lo que es la educación, la familia y la creatividad. ¿Me escuchas ahora? Ahora te escucho. Recupero la pregunta que me estabas haciendo. A ver, cuenta, que ya tengo el teléfono conectado. Vale. Entre los oyentes seguramente habrá familias, ¿no? Y escuelas, es decir, por una parte las Sí, familias y por otra parte las escuelas. sí. Se habla últimamente mucho de cultivar la creatividad, de que tenemos que ser creativos, que tenemos que salir fortalecidos de esta situación Sí. y que por un lado también lo que es la creatividad del niño a la hora de educarlo emocionalmente, ¿no? Hasta ahí todo bien. Mm. Te lanzo una pregunta. ¿Crees que se está trabajando en esta dirección en términos generales o nos queda un camino por recorrer? Nos queda. Yo, mira, casi te diría que como todos estos conceptos, el de creatividad, el de comunicación, en realidad no solamente tenemos que contextualizar qué es, eh, digamos, qué toca hacer en cada, qué es más probable hacer según lo que tenemos, según la edad que tenemos, según nuestro contexto cultural, según nuestro temperamento. También tenemos que tener en cuenta qué entendemos por creatividad, incluso en la etapa adulta, porque en función de lo que nosotros creamos que es la creatividad, pues vamos a poner en marcha unas actividades u otras, ¿no? Porque tradicionalmente se ha relacionado, digamos, ¿no? El tema de la creatividad mucho con lo artístico, con todo el tema, digamos, de la pintura, con la educación artística tradicional, aprender a pintar, ¿no? Aprender a dibujar sin salirse de la raya, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es decir, todas aquellas cosas que nos enseñen a copiar la realidad, por ejemplo, ¿no? Los dibujos que aprendan, por ejemplo, en los que los niños puedan pintar, por ejemplo, del natural, ¿no? Con un objeto, digamos, directo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en primer lugar lo que tendríamos que tener en cuenta es qué es la creatividad. Si entendemos la creatividad, primero de todo, como un concepto amplio, que tiene que ver con toda la vida, como decíamos, y no solamente con aquello artístico, ya estamos cambiando el paradigma, ¿ok? Porque se puede ser creativo con muchos materiales, se puede ser creativo pues a partir de encontrar soluciones y en la edad adulta, pues bueno, tú, ¿cómo, no sé, te pregunto a ti, por ejemplo, Aida, ¿no? ¿Cómo definirías una persona que es creativa, ¿no? Porque una persona puede ser creativa al margen del trabajo que ejerza, ¿no? Para mí sería una persona que tiene capacidad de resolución, es decir, que ante una Exacto. circunstancia adversa como la que estamos viviendo, que incluso en Italia lo habéis vivido con más intensidad para mí, que sabes que te preguntaba cómo estabais, ¿cómo vais vosotros ahí? Yo te preguntaba porque era como un poco el vatocinio, no sé si es la palabra que esté bien escrita, para saber cómo podíamos estar aquí en España, ¿no? Sí. Entonces, es esa capacidad de salir fortalecido de las circunstancias adversas, esa resiliencia, esa puesta en práctica de todo lo que has ido acumulando a lo largo de tu vida y que te ha dado pues herramientas para poder salir más empoderada, en una palabra también, Exacto. para Estoy mí sería totalmente de acuerdo. y que no tenemos que solo llevarla al plano artístico. Muchas veces me dicen, es que yo no pinto bien, y digo yo, pero no tiene que ver nada la pintura con lo que es la creatividad, ¿no? También es la faceta de comunicarte con muchas personas y saber llegar a ella desde una mirada muy empática, muy Mm. llena de entusiasmo, de contagiar esa motivación. Sí, exacto. Si pensamos que la creatividad, primero de todo, es algo innato del ser humano, y lo que tenemos que hacer es intentar, de algún modo, cuidarla para que no, para que se desarrolle. En realidad es algo con lo que venimos equipados, que luego cada uno lo tendrá de un color distinto, porque cada biografía es distinta y cada uno nace además con unas habilidades que luego, bueno, se van formando a partir también de las propias experiencias. Pero yo creo que sí, que la creatividad, hablando del mundo adulto y hablando de la vida en general, tiene que ver con el arte de encontrar soluciones, con hacerse preguntas sin miedo al resultado, de algún modo, con el transformar lo que tenemos, no en encontrar soluciones ideales. Yo siempre digo que la creatividad tiene más que ver con la teoría de la nevera. La teoría de la nevera es
para mí, hacer la receta ideal con lo que tienes en la nevera, no con un libro de recetas perfecto para irte a buscar todos los ingredientes y hacer una receta increíble. Es decir, yo creo que la vida se parece más a la receta de la nevera, que es hacer con lo que hay, ¿no? Y esto yo creo que es realmente ese tipo de creatividad tenemos que poner en marcha de algún modo, ¿no? Tenemos que saber ver las oportunidades cuando aparecen, porque en ocasiones no sabemos ver esas oportunidades. Y todo eso, digamos, se construye a partir de haber tenido suficientes experiencias de experimentar sin miedo, de haber sido tal vez acompañados sin juicio, de no tener un objetivo demasiado prefijado cuando nos ponemos a hacer las cosas, ¿no? Esa apertura, yo creo, ¿no? Que nos permitirá ver las oportunidades, que nos permitirá transformar. Creo que el niño también viene equipado de manera natural para comenzar a trabajar en esa creatividad, ¿no? Antes de llegar a una creatividad como concepto adulto, que es de transformación de la propia vida, obviamente el niño no tiene esa preocupación, no tiene ese interés, no al lugar, digamos, ¿no? Ese tipo de creatividad. La creatividad del niño es intentar llevar a cabo las mejores, digamos, de sus actitudes a través de herramientas como el juego, ¿no? Que son las herramientas con las que viene equipado de manera natural para conocer el mundo. Porque para poder experimentar, primero hay que conocer. Es decir, de ahí también lo de las etapas evolutivas, ¿no? Es decir, que entonces el placer del conocimiento, el placer del juego, el niño viene equipado además para que se den en un entorno emocional seguro, en un entorno en el que las personas, los niños que le acompañan, le permitan ese juego y esa exploración. Eso es importantísimo, porque si no permitimos, digamos, que haya ese ambiente de seguridad emocional, difícilmente el niño podrá desarrollar aquello para lo que viene programado, que es un aprendizaje bastante natural, en cierto modo, en el que el adulto también tendrá un papel muy importante en muchos sentidos, ¿no? En función de los ambientes que preparemos, en función del interés que pongamos en lo que hace, tantas cosas, ¿no? Bueno, incluso nuestro estado emocional, podríamos decir, ¿no? Y creo que me has preguntado también esto de, digamos, ¿no? Toda esta cuestión de si crees que nos falta, ¿no? Un camino, ¿no? Para llegar, digamos, ¿no? A una determinada... Pues bueno, yo creo que estamos en proceso, como todo, ¿no? Creo que somos una sociedad que partimos de una determinada manera de ver el mundo, de concebir la infancia. Y en ese proceso, digamos, ¿no? De cambio en el que estamos viendo la infancia de otro modo, en el que nosotros nos estamos intentando relacionar con el mundo de otro modo, pues estamos intentando adaptar la pedagogía a ese cambio de mirada. Pero estamos aprendiendo. ¿Qué significa? Pues que estamos en proceso nosotros también. Somos, en cierto modo, niños en este cambio de mirada, ¿no? Somos, o sea, hay algunas propuestas que tienen ya una cierta antigüedad, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo no es tanto tiempo, digamos, del que se lleva, ¿no? Innovando, como se podría decir, ¿no? En educación. ¿Y qué acciones propones para poder llevar a cabo en las escuelas ahora relacionadas con la creatividad y con todo lo que estamos hablando? Bien, en realidad, volviendo un poquito al tema de la creatividad adulta y siempre esta doble vertiente, porque creo que en realidad hemos de tener en cuenta las dos variantes, digamos, ¿no? La creatividad aplicada al mundo adulto. Dentro de una comunidad educativa, pues hay que trabajar en los dos ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, de los adultos y en el ámbito de los niños. Entonces, yo pienso que una cosa que es muy útil para crear ambientes creativos entre los adultos es intentar, por ejemplo, las reuniones que se hacen entre docentes y padres, intentar hacerlas también de modo creativo, teniendo en cuenta el reconocimiento del otro, ¿no? Teniendo en cuenta que la otra persona que tenemos delante, pues tiene una determinada biografía, una determinada creatividad y que nos puede aportar, nos puede enseñar, nos puede ayudar a darnos un punto de vista distinto, al margen de los estudios que tenga cada uno. Y esto es muy difícil de conseguir a veces, porque todo lo que sabemos a veces y todo lo que estudiamos nos viene muy bien en un sentido, pero en un ámbito comunicativo se hace mucho más difícil a veces, ¿no?
en las escuelas, por ejemplo. Entonces, creo que es interesante crear estructuras de reunión, ¿no? Es decir, crear las reuniones de clase de tal manera en que se pueda trabajar desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, se puede intentar estudiar algunos textos pedagógicos juntos, aceptando los comentarios de todos, es decir, de una manera, compartir el estudio, pero de una manera reflexiva, no tanto para educar, para que, por ejemplo, el pedagogo eduque digamos, al padre, por ejemplo, ¿no? Esto sería una manera de trabajar, digamos, conjuntamente de manera creativa. Se puede ofrecer, por ejemplo, algunas de las propuestas que se traen, por ejemplo, al aula, sí que se pueden explicar, pero también se pueden llevar a partir de la experiencia. Es decir, pues ofrecer los materiales de juego a los padres para que puedan jugar, ¿no? También, para que puedan experimentar en primera persona aquello que, si lo llevamos solamente al plano teórico, está totalmente vacío de significado. Es decir, cuando hablamos de descubrir el peso, el volumen, cuando hablamos de reconocer las texturas, pues es que las palabras se las lleva el viento y además con la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza cuando llegamos a una reunión de la escuela, por así decirlo, como padres, porque claro, yo o sea, tengo los dos roles, ¿no? De algún modo, entonces, trabajar desde el plano artístico nos lleva a una información que a través de la palabra y de la teoría no llega. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en cuenta y además, las vivencias a nivel artístico que se comparten en una comunidad educativa unen mucho, porque nos conecta con nuestro niño interior, porque podemos aprender, digamos, a reconectar con el juego y yo creo que esto especialmente para quien trabaja, por ejemplo, en la primera infancia, es importantísimo porque, bueno, los niños se relacionan también con sus padres a través del juego. Es decir, que estamos haciendo, digamos, un tipo de reunión que puede ser beneficiosa desde diferentes ámbitos. Así que yo creo que serían algunas de las recomendaciones, recuperar eso. Otra cosa que tiene que ver, que está a caballo entre la comunicación y la creatividad entre adultos, sería adquirir nuevas herramientas para la comunicación. Primero, siempre entre adultos, para luego llegar al niño, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque en ocasiones el problema no está en cómo diseño la reunión, en el contenido que traigo, en si el programa educativo es correcto, sino el problema está en la modalidad de comunicación que utilizamos. Si yo, como adulto, no trabajo interiormente el respeto, la escucha, la empatía, yo puedo no estar de acuerdo pedagógicamente con otra persona, pero puedo conectar, por ejemplo, puedo conectar a un nivel humano. Si vamos a un nivel humano, allí estamos todos de acuerdo, porque allí somos todos mucho más parecidos. No digo iguales, porque tenemos valores distintos, ¿no? Según nuestra biografía, tenemos preferencias según los años que tenemos, ¿no? Pero todo esto es mucho más fácil que nos entendamos si hablamos desde un punto de vista humano, de cómo nos sentimos, ¿no? Y yo creo que esto es importantísimo. Un ejemplo de cómo por ejemplo, se pueden trabajar en este ámbito comunicativo. Yo utilizo y aconsejo muchísimo trabajar la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Yo ofrezco cursos, ahora justo no acabo de preparar además una versión online que trabaja la comunicación y la creatividad a través del trabajo de Rosenberg y también de Steiner y otros autores. Y yo digamos, en las ocasiones en que he traído, digamos, estos contenidos a maestros, los resultados son, maestros y padres, digamos, ¿no? Los resultados son extraordinarios, porque hay mucha mayor comprensión mutua, hay mucho mayor respeto del punto en el que está la otra persona. Es decir, se vive mucho más en el momento presente. Creo que esto es importantísimo. Esto, no sé cuál ha sido tu experiencia también, Aida, a este respecto, pero realmente creo que a veces nos perdemos en la forma y no importa si el contenido estamos de acuerdo o no, pero es que nos perdemos en la forma. Sí, que bueno, cada uno está un poco mirando por sí, le cuesta conectar con la otra persona, incluso pues no nos han enseñado a validar a la otra persona. Es decir, cada Exacto. persona también tiene sus necesidades y nos cuesta mucho llegar
a las necesidades de la otra persona porque aún las nuestras tampoco están reconocidas. Sí, Entonces, exactamente. nuestras necesidades, que validemos las nuestras, que nos validemos a nosotros, que cuesta mucho, suena muy fácil y la palabra validar está mucho en auge y se habla muchísimo de ello, pero darle el valor que tiene y saber hacerlo no es fácil, yo creo. No es Sí. fácil tampoco eh, ponerte lo que tanto se dice en el zapato de los otros, porque Mm. hay alguna parte en que acabamos desconectando. Nos cuesta muchísimo sostener esa situación. Y más en una Sí. reunión de padres, si alguno pues viene con alguna problemática o, o, pues se va dando situaciones en que vemos que no lo podemos controlar. Entonces ya estamos a la expectativa de qué va a pasar en esa reunión de padres, ¿no? Y esa comunicación Claro. ese día se pierde. Pero bueno, Sí, y no solamente entre padres, claro, y no solamente entre padres, también entre digamos, en un equipo pedagógico, porque ¿qué ocurre en este momento en el que estamos haciendo esta transición entre, digamos, pedagogías, pues que estamos abandonando ciertas cosas que sentimos, ¿no? Porque casi es una cuestión de sentir, ¿no? Luego viene la evidencia científica también y lo corrobora, ¿no? Pero estamos empezando a sentir que ciertas cosas ya no son válidas. Pero claro, hay diferentes escuelas, hay diferentes pedagogías, hay diferentes miradas. Según la persona y su biografía dará más prioridad a unas o a otras, o según su temperamento. Hay personas que tienden más a lo artístico, personas que tienden más a lo intelectual, es decir, que es muy complicado ponerse de acuerdo. Entonces, incluso en las reuniones de definición pedagógica dentro de un centro educativo, yo creo que es muy, muy importante trabajar el tema de la comunicación para poder negociar, para poder de algún modo llegar a acuerdos con el menor coste posible a nivel emocional. Entonces yo creo que esto es una parte creativa llevada al ámbito comunicativo, ¿no? Y entonces descubriremos que abandonando el objetivo de algún modo pedagógico como primera prioridad, descubriremos que incorporando una parte de lo que nos trae la otra persona, el proyecto, pues tal vez tendrá un color distinto del que hubiera tenido si ese proyecto lo hubiera creado una sola persona, ¿no? Es decir, que cuando se suman creatividades distintas de diferentes personas, pues el resultado no es la suma de todos los colores, es otra cosa. En realidad es como si fuera una obra de arte distinta, ¿no? Y eso es cuando es mucho más enriquecedor y estás dando lugar mucho a la diversidad en toda su amplitud también, ¿no? exacto. Y luego, pues claro, por ejemplo, el traer pues estos contenidos al aula, pues claro, como hemos dicho, hay que conocer muy bien las etapas evolutivas y bueno, como dificultad, por ejemplo, yo creo que está mucho, el tema de las etapas evolutivas está muy presente, yo creo. Por ejemplo, ¿no? Pues eh, se considera que una cosa es muy buena para un niño de primaria. Pues se intenta llevar la misma cosa, por ejemplo, para un niño del primer septenio. Y a veces no es posible, pues porque el nivel de conciencia y el modo en el que aprende el niño es distinto según la edad. Y esto es muy importante. En el tema de la innovación educativa, en ocasiones queremos intentar adaptar los mismos contenidos a todas las edades, ¿no? Y eso pues no va bien, ¿no? No va bien porque en ocasiones no se trata de adaptar el contenido, sino de traer otra cosa distinta. El niño está mucho más preparado para escribir en un determinado momento, el niño está, digamos, tiene la capacidad, por ejemplo, en el dibujo, eh, está, digamos, está mucho más preparado para copiar la realidad a una determinada edad, tiene la voluntad de copiar del natural de manera mucho más clara y tiene la capacidad, por ejemplo, de dibujar la perspectiva a una determinada edad. Y eso no se puede forzar, igual que se camina a una determinada edad, pues hay ciertas cosas que aparecen de manera evolutiva en un determinado momento, ¿no? Entonces, el tema de la creatividad se tiene que trabajar teniendo en cuenta la edad, ¿no? Y yo creo que se tiene que tener en cuenta que se puede trabajar a partir de materiales artísticos, pero también de muchos otros. Obviamente, si hablamos del primer septenio, podemos hablar de materiales de juego de distinta índole, es decir, que podemos hablar de materiales manipulativos domésticos a los que el niño le da una función diferente, materiales no estructurados que no tienen una forma concreta y que permite que el niño aplique su imaginación.
para crear, pues, digamos, sus mundos, sus constelaciones, etcétera. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la materia artística, pues eso sería en el primer septenio. En el caso de la materia artística, pues hay que, sobre todo, dejar muy libre al niño. Se le pueden ofrecer diferentes materiales, pero sin aturdirlo, sin añadir demasiada variedad, porque es mucho mejor que descubra diferentes aplicaciones de un mismo material o de un mismo color incluso, porque a veces se puede ofrecer 2 o 3 colores a un niño y no pasa nada, no hay que ofrecer siempre todo el arco iris, ¿no? Y el niño descubrirá, pues, diferentes, sin necesidad de que le enseñemos la teoría del color, descubrirá solo a mezclar, pues, amarillo y azul. Quiero decir que y dejemos que descubra él solo el verde, ¿no? Es decir, que la teoría artística está ligada, digamos, a la edad evolutiva que tiene el niño, y el niño del primer septenio aprende a través del juego, aprende también a través de la imitación, pero necesita jugar por el placer de jugar, explorar por el placer de explorar, y no intentar crear, por ejemplo, un estilo artístico, porque eso es algo que pertenece al mundo de las bellas artes. Es decir, el niño no pinta por ser original, pinta por el placer de pintar. Es decir, que hay muchos conceptos que, como te digo, están ligados, lo que presentamos está ligado al conocimiento profundo de lo que el niño es capaz de hacer y cómo se relaciona también con el mundo. Porque un niño, por ejemplo, antes de que pueda decir de sí mismo yo, pues bueno, la educación emocional, pues cómo se va a poner en el lugar de otro si todavía no tiene concepción de sí mismo. Es decir, que siempre tenemos que tener en cuenta esto. Y también ocurre en edades posteriores, es decir, la edad de oro, digamos, del pensamiento crítico es la adolescencia, del desarrollo del pensamiento crítico, que como todavía se tiene que dominar, pues obviamente, pues a veces se caen extremismos porque es una nueva herramienta que el ser humano está desarrollando. Pues lo mismo ocurre con el juego. El niño, por ejemplo, del primer septenio está aprendiendo a explorar y todavía, cuando es muy pequeño, no tiene la voluntad de hacer algo cerrado. Explora, cambia. Ahora te dice que lo que está haciendo es un castillo, a los 5 minutos te dice que no, que es un río, porque poco le importa que sea un castillo o sea un río. Está explorando con las formas, y eso ya cuando tiene el juego simbólico, porque antes ni eso. Está explorando el olor de la madera, por ejemplo. Es decir, que tenemos que saber bien qué está haciendo el niño en cada momento para poder acompañarle adecuadamente y no empezar a generar expectativas de algo, pues, que no tiene lógica en esa edad, ¿no? Por eso las propuestas yo creo que pueden ser variadas, pueden ser desde diferentes ámbitos, podemos ser también creadores de ambientes distintos, ¿no? Sensoriales, de color y demás, pero tampoco sin intentar convertir los centros educativos en parques de atracciones, porque hay que tener en cuenta que en el primer septenio es necesaria una seguridad emocional, y si el niño llega a un aula cada día que le parece distinta, pues no, primero que no va a poder profundizar en contenidos, no va a poder buscar diferentes soluciones de una misma cosa. Bueno, yo creo que crea una cierta inestabilidad. Es decir, que digamos, la creatividad, hay un momento para, digamos, hacerla de manera mucho más extrema en la adolescencia, ¿no? En la que, bueno, si el profesor se puede poner una camisa diferente cada día, mejor, ¿no? Porque de algún modo necesitan esa sorpresa, necesitan ese estímulo, ¿no? Pero bueno, luego cuando son pequeños la repetición tiene un sentido, Claro. la repetición de hábitos, de horarios, es decir, y la creatividad puede tener lugar ahí, ¿eh? Lo que pasa es que en su justa medida, digamos, ¿no? Que luego, bueno, pues cada profesor decidirá, porque algunos darán más importancia a unas cosas, otros a otras, y eso pues también dependerá de la característica personal del centro, de los niños, de la cantidad de niños que tengan. No se pueden dar recetas, digamos, ¿no? En ese sentido. Claro, a mí, Así por que, ejemplo, me choca un poco cuando llega un momento determinado y está programado, pues por ejemplo, hoy es el día de, ¿no? Y digo, pero es que no tiene sentido hacer el día de. Lo veo en el sentido de que vamos a hacer el Día de la Paz y todos con las camisetas blancas, las palomas de la paz, o hay que hacer algo por el Día de la Paz, hay que trabajar el Día de la Paz, o hay que trabajar el Día de la Naturaleza, o el Día del Reciclado, y que el niño pinte en el Día del Reciclado por los diferentes contenedores. Digo yo, pero si a lo mejor, si tú trabajas eso durante un tiempo, da una creatividad muy bonita relacionada con el reciclaje. O si tú trabajas durante un mes palabra, el simbolismo de la paz, van a salir por ahí propuestas muy bonitas sobre la paz. Pero claro, claro,
centremos en una propuesta de un día o de una semana, relacionándolo todo y enfocándolo todo sobre la paz o sobre el medio ambiente o sobre cómo trabajar ciertos aspectos de que nos manda un poco el currículum, ¿no? Claro, Y no damos cabida tampoco a la creatividad y a explorar y a abrirnos mucho más sí, y nos ponemos solo es que pone que es el día del reciclaje y hay que hacer el día del reciclaje y le voy a decir claro, a este niño que hoy sí. pinte el contenedor amarillo, el contenedor verde y el contenedor blanco y el contenedor azul porque así estoy trabajando la creatividad y el reciclaje. Y digo, Claro, y en fíjate, realidad, fíjate, lo que estás diciendo tiene todo el sentido, ¿no? Porque fíjate, em, hay una serie, digamos, de incoherencias que podríamos poner como ejemplo, ¿no? Que de algún modo no tienen en cuenta lo que el niño es capaz de comprender. Muchas de estas propuestas parten, por un lado, de conceptos e ideas que están todavía lejos, digamos, la paz es un ideal, ¿de acuerdo? Se necesitan tener la suficiente cantidad de experiencias y de conocimientos de lo que es la guerra, por así decirlo, para comprender lo que es la paz. ¿De acuerdo? Es decir, el contenido cultural e histórico que tiene el celebrar la paz para un adulto, el niño no lo tiene. Entonces, no tiene sentido trabajar eso a ese nivel, ¿no? Que está fuera de su etapa evolutiva si lo hacemos, por ejemplo, en el primer septenio, y, en cambio, no trabajar el tema de la educación emocional. Es decir, cuando hay un conflicto entre dos niños, no acompañarles emocionalmente en la vida cotidiana. Daniel Goleman decía que era mucho más importante trabajar la educación emocional en la vida que descontextualizada en situaciones de laboratorio. Lo mismo ocurre con estos conceptos, es decir, la paz, pues el amor a la madre, es decir, es mucho mejor un regalo espontáneo que un regalo hecho un día. Ahora bien, es cierto que cada comunidad educativa puede elegir algunas celebraciones ligadas pues, a los ritmos de la naturaleza o a lo que en su cultura haya que sea importante, pues en la Navidad puede ser, ¿no? Lo que espiritualmente incluso crean, ¿no? Es decir, se puede hacer. El niño pues no va a entender como un adulto lo que se está trabajando, pero formará parte de un ambiente que pertenece a su cultura. Yo creo que en ese sentido sí que de manera muy seleccionada se pueden elegir algunos momentos del año en los que hacer una celebración, digamos, ¿no? Por ejemplo, las escuelas Waldorf esto se tiene muchísimo en cuenta y tiene que ver también con el momento del año en el que se encuentra, digamos, el niño, ¿no? El niño y, digamos, el ser humano, ¿no? Es decir, que cuando se celebra, por ejemplo, la fiesta de las velitas, ¿no? Estas que cantan los niños, ¿no? Que van con una velita en la mano, los farolillos, ¿no? Pues eso tiene que ver también con un momento digamos, del año en el que el ser humano vive una disminución de la luz externa para tener que conectar de algún modo con su interior. Entonces, esto tiene un sentido. El niño lo experimentará a otro nivel, pero formará parte de esa celebración que para el adulto tiene un sentido, ¿no? De algún modo, y no forma parte en ese sentido de algo teórico o de algún modo mental, ¿no? Yo creo que hay que saber diferenciar el día no lo sé, imaginemos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues es que no tiene sentido, no hemos llegado a estudiar la historia, ¿no? Es decir, que hay que intentar poner siempre, tener en cuenta que el niño es un ser natural, que camina hacia ser un ser cultural, pero que cuando está en la primera infancia es mucho más un ser de naturaleza que un ser de cultura, lo cual no significa que no se le pueda ofrecer experiencias culturales de la cultura a la que pertenece, pero mínimamente compatibles con él, ¿no? Que no estén revestidas ni de, digamos, emociones que no pueda digerir, ¿no? Ni de celebraciones demasiado mentales, ¿no? No sé si me he explicado un claro. poquito. Sí, perfectamente. Yo me estoy acordando que, por ejemplo, yo tenía que celebrar, indudablemente sí o no, aquí en Vigo era el Día de la Reconquista. Me imagino que a lo mejor pues nos vamos a Madrid y es el día del 2 de mayo, del Chotis o de lo que sea. Yo digo, no tiene sentido celebrar un día para ese niño si culturalmente, por cultura, porque sí, por tradición, sin prestar sentido a lo que tú dices, al desarrollo evolutivo y a todo lo que conlleva en sí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esa etapa. Te pierdo un poco la imagen, María. ¿Estás ahí? Hola, María.
Pues no sé qué ha pasado porque se le pierde un poco la imagen a María. No sé si es que tendrá problemas con el teléfono o con la conexión, porque a veces ya sabéis que estas conexiones fallan. Persona por bibliografías. Uy, María se ha salido. Vale, voy a intentar otra vez conectar con María a ver si logramos hablar con ella para que nos dé biografías de creatividad y poder hablar un poquitín más de la creatividad en unos minutitos que nos quedan, ¿no? Gracias a todos los que os estáis uniendo. Sí, se fue María, no sé qué ha pasado, me imagino que a veces las redes se sobrecargan porque debe haber varios directos al mismo tiempo y entonces pues no da para más, lo que se cortó. Sí, María, te mandé invitación, no sé si te podrás unir. Vuelvo, vale. Mientras tanto estaba comentándote si eres capaz de escuchar la pregunta que nos preguntaban por biografía de creatividad. Si te da tiempo a preparar algo, si no, cuando yo suba lo que es este vídeo a YouTube, pues podremos ver un poquitín más sobre, a lo mejor puedo escribir ahí en comentarios lo que es cosas sobre biografía y sobre libros, ¿no? Igual hay algún problema de conexión, con lo cual no logro escucharte bien, vale. A ver, ahora María, si eres capaz, te he vuelto a mandar la invitación. Y ahora mejor. Son las cosas del directo, de repente. Pues sí, es lo que tiene. Poquitos minutos. Mira, dime Sí. libros de biografía de creatividad. Dime. Bibliografía de creatividad. Me pedían por ahí. Sí. A ver, yo creo que depende de lo que estéis buscando de la edad, ¿de acuerdo? O sea, si queréis bibliografía para adultos, digamos, bibliografía, por ejemplo, para el primer septenio, para el segundo. Yo creo que, como os decía, para el tema de la creatividad es importante que leáis, digamos, sobre, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro para saber qué es lo que puede hacer el niño, sobre la etapa evolutiva y luego, aparte, poder consultar alguna bibliografía que ya hable de la materia, digamos, propia de la creatividad. Hay varios libros que son interesantes, que yo creo que son para mí indispensables. Uno, todos los libros, digamos, de Arno Stern, que son, bueno, es un autor que ha trabajado mucho el tema del dibujo libre, entre comillas. También podéis encontrar en la editorial Rudolf Steiner algunos libros que hablan, digamos, de los diferentes septenios, digamos, del niño y así comprender, digamos, estas diferentes etapas evolutivas. Sobre la cultura del taller también encontraréis en todas las ediciones de Reggio Children, también encontraréis el libro, por ejemplo, de Bea Becchi, y hay otros, digamos, ¿no? También depende de específicamente qué estéis buscando o qué necesitéis. Pero yo creo que teniendo estas tres miradas podéis encontrar ya cosas que son lo suficientemente interesantes, ¿no? Yo os aconsejo mucho combinar diferentes pedagogías y combinar la mirada creativa con el conocimiento del niño. Sobre el conocimiento del niño, la bibliografía podría ser amplísima, porque, por ejemplo, es indispensable para mí estudiar todo el tema de la evolución del niño, de la psicomotricidad, todo el trabajo de Mi Pickler, es importantísimo. Todo lo relacionado con la crianza, con apego, entre comillas, ¿no? Con todo lo que es la teoría del apego de John Bowlby, es indispensable, porque sin apego no hay creatividad. El cerebro es creativo cuando hay una seguridad emocional. Y esto es una cosa que nos tenemos que grabar a fuego, ¿vale? En todas las etapas de la vida. Y entonces, pues bueno, yo estudiaría estas cosas, algún libro también de neurociencia y algún libro que os trabaje todo el tema del dibujo específicamente, como Arno Stern y pedagogía Waldorf. Si leéis, digamos, todo este abanico, ¿no? de posibilidades, podéis tener una mirada bastante amplia, bastante plural. Luego, pues, como yo siempre digo, es interesante trabajar en equipo, trabajar con otras personas, informarse, ir a formaciones. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que estar mucho en la tesitura de la formación continua, pero combinada con llevarlo a la práctica, digamos, ¿no? Llevar a la práctica las cosas. Y siempre aconsejo también formar parte de algún grupo de trabajo, de algún modo, pues a través de internet o a través de
de alguna escuela de arte, como cada uno pueda, ¿no? Donde se trabaje la creatividad a nivel práctico. Es necesario no solamente hincharse a leer libros de teoría, es importantísimo tener experiencias en primera persona, porque eso nos va a ayudar a separar la creatividad del adulto de la del niño. Vamos a ser maestros, vamos a ser más padres mucho más serenos y también aconsejo, porque era el tema de hoy también, estudiar el tema de la comunicación, porque esto es esencial. Sí, lo que has dicho también de como un poco de hacer tribu, ¿no? Decir, si tengo un grupo en quien apoyarme, donde poder trasladar las experiencias mías y Mm. donde los demás también nos puedan trasladar sus experiencias y haya un nutrirse común y un punto de intercambio para que, bueno, se dé como una especie de caudal con diferentes ríos donde todos confluyen y pueden tener lugar, o sea, como modo de metáfora y que sea todo mucho más enriquecedor en ese sentido. También yo sí que pienso que es muy importante eso que acabas de decir, de que si no llevamos esto a la práctica y no estamos con las demás personas para poder aportar y hacer tribu, no va a tener sentido esa creatividad, ¿no? Está claro, y sobre todo ponernos en juego, porque cuanto más mayores nos hacemos, más nos pensamos que sabemos, ¿no? Y más difícil es lo siguiente, digamos, los primeros aprendizajes de la vida los aceptamos a veces de manera más, nos sabemos inexpertos y es más fácil reconocer que a través de la edad que tenemos, ¿no? Pues nos queda mucho por aprender. El reto es continuar con esa actitud, digamos, ¿no? De aprendizaje, de autoformación durante toda la vida. Claro. Vale, lo que sí se me ocurre es a lo mejor que puedas hacer pues una entrada de blog, un post de hablando de biografías, donde menciones varios libros con varias imágenes y cuando yo suba este vídeo a YouTube, pues poder poner el enlace a tu página web con ese enlace hacia las biografías que puedes mencionar, algo Sí. sencillo, Mm, cómodo y que también podamos un poco pues sí. describir lo que es en grandes palabras algún apartado que tú quieras mencionar de tu página o Sí, cosas así, ¿no? perfecto. Por mi Perfecto. parte, Y también el curso que ahora acabo de, digamos, de exacto. crear online, porque creo que es una invitación, se trata de un curso de 6 sesiones que se pueden hacer, es un intensivo, pero realmente se pueden luego consultar durante mucho tiempo, donde trabajo el tema de la comunicación no violenta, unido a pedagogía Waldorf y unido a algunas prácticas artísticas para adultos. Creo que es algo que para equipos educativos en este momento y para familias puede dar muy buenos resultados y es de algún modo una semilla que se puede sembrar que yo creo que si trabaja luego puede dar muy buenos frutos. Así que os lo incluiré Claro. también por si a alguien le interesa. Sí, sí, perfecto. Yo le meteré en el link de YouTube. Como sigo repitiendo, estas entrevistas suben todas a YouTube, donde las podréis ver con calma, parar. Yo muchas de ellas veces me dicen, es que si la veo con calma, paro y tomo nota y me parece fantástico. Gracias, María, por unirte aquí en esta entrevista de Instagram directo. Que tengáis un buen fin de semana a todos. Mañana nos vemos con Cristina de los Olivos sobre una escuela en evolución. Y nada, que muchas gracias por este momento tan agradable y por compartir con nosotros tu creatividad. Muchas gracias a ti, Aida, por crear este espacio. Creo que ha sido un gran regalo para mí. Gracias. A todos vosotros también, a los que habéis asistido. Y bueno, un placer y poder conectar, me sigue pareciendo mágico el poder conectar con tantas personas a través de la distancia. Una maravilla. Gracias, Aida, por este espacio. Pues buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Hasta luego.